Hola, hola, querida familia, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Qué bueno poder encontrarnos tras unas semanas en ausencia en este programa de Ecos del Pasado. Estamos de vuelta, cargados con mayor energía para compartirle a cada uno de ustedes las enseñanzas de la Biblia a través de cada personaje que estudiamos y nos enseña grandes cosas que siguen haciendo eco importante en nuestro presente. Esta semana vamos a estudiar a una personaje de la Biblia bastante interesante y que enseña una esencia de lealtad que no muchas personas pueden llegar a tener. Es más, es conocida en la Biblia o su caso por, por decirlo así, es conocido como uno de los ejemplos de mayor amistad en la Biblia. Y aparte del ejemplo de Jonatán y David, está ella. También encontramos a Jesús, que es nuestro mejor amigo, pero ella es Ruth. Ruth es mencionada en la Biblia como una mujer que fue leal y que demostró fidelidad, amistad íntegra y sin duda en ningún momento de variar de esa decisión que ella había tomado. Muchos de nosotros hemos escuchado esta historia de esta joven, sin embargo, introducirnos en cada uno de los detalles de por qué ella fue tan leal siendo una mujer inconversa, nos lleva a meditar en cómo Dios puede hacer cosas maravillosas aún en aquel corazón que es duro, aún en aquel corazón inconverso que nunca tal vez ha escuchado del amor de Dios. La historia de Ruth en el capítulo 1 del libro de Ruth, que por cierto el libro en el que se encuentra la historia de ella en su Biblia, en la Biblia, también es titulado por su propio nombre, Ruth. Y se menciona que la historia comenzó cuando Elimelech, quien era esposo de Noemí, emigró desde Belén de Judá hasta los campos de Moab. Y cuando él llegó allí, dice que tuvieron dos hijos, uno se llamaba Malón y el otro Kelión. Y estos dos hijos se casaron, tuvieron sus dos esposas, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Sin embargo, a esa familia le sobrevino una tragedia que de verdad que yo la leo varias veces en la Biblia y se me halla así como que, wow, pueden suceder tragedias que afectan continuamente a una familia y esta fue una familia que fue afectada primero con la muerte de Elimelech, quien murió allí mismo en los campos de Moab y dejó viuda a Noemí. Y luego murieron sus dos hijos, que fueron Malón y Kelión. Imagínense la tristeza que pudo haber sentido Noemí en aquel momento. Sin embargo, recordemos, volvamos atrás, que ellos eran de origen de judío. Ellos eran israelitas y traían la esencia, bueno, del cristianismo en ellos. Sin embargo, Orfa y Ruth eran moabitas. ¿Qué significa que eran moabitas? Dice que ellas eran de una tierra pagana. Pagana, ellas no conocían al Dios verdadero, el Dios del pueblo de Israel. Ellas conocían a dioses paganos. Sin embargo, el haber convivido con sus esposos, que eran de origen, de descendencia judía, y también con Noemí y con su esposo Elimelech, tuvieron que haber escuchado de que existía un Dios vivo. Pero imagínense, al ver la gran tragedia, murió su esposo, luego sus dos hijos, y quedaron ellas viudas también, me imagino que de alguna manera, por el corazón humano pasa, oye, ¿dónde queda el Dios verdadero por el cual siguen o creen estas personas? Entonces, me imagino que a Noemí le pudieron haber sobrevenido también esas dudas, a Orfa también. Sin embargo, al ver la tragedia que acababa de pasar, Noemí decide regresar a su tierra, a su parentela, de donde ella era, regresar a Belén de Judá. Sin embargo, ella estaba consciente de que sus dos yernas, tanto Orfa como Ruth, no eran de esa cultura, no conocían al Dios verdadero. Y ella por tal vez respeto a estas dos mujeres les dice, oye, váyanse a sus tierras, regrésense a su parentela, a sus campos, donde está su familia, y allí puedan tal vez hacer una vida, porque ¿cómo las voy a obligar yo a quedarse conmigo? Siendo que yo tengo o creo en un Dios diferente, no tengo posibilidad de redimirlas con más hijos porque no tenía más hijos y en ese tiempo recordemos que una de las culturas era que si el esposo fallecía solo se podía casar con ella otro hijo de su suegra o otro familiar cercano o lo más cercano que fuera
podía haber sido un hermano. Sin embargo, Noemí no tenía más hijos. Y esto la llevó a tomar la decisión de despachar a sus yernas a las tierras de donde ellas provenían. Sin embargo, Orfa y Ruth se pusieron a llorar lamentando porque fuera de que, aparte de que ellas tuvieran otra cultura diferente, había crecido el amor entre el hogar, ¿verdad? Se habían aprendido a querer y de alguna manera ellas que no querían dejar sola a Noemí. Así resumiendo un poco la historia, Noemí les dice, no, váyanse, porque ¿qué puedo hacer yo? No tengo nada que ofrecerles. Y Orfa, pues al ver la insistencia de su suegra, decide regresar allí a su cultura, a sus dioses de donde ella había venido. Sin embargo, y aquí es donde viene lo interesante de esta historia, es que Ruth dice no. Yo no me voy a ir para ningún lado. Y es bastante interesante la determinación que tenía Ruth y que usó en este momento, porque a mí me llama la atención bastante y es que a pesar de que ella amaba a Noemí, no era como motivo de fuerza para ella quedarse con Noemí, o sea, no era un motivo. En resumidas cuentas, si eso pasara en la actualidad, la mujer desearía más bien volver a casa de sus padres, de sus hermanos, de su primera familia. Sin embargo, la determinación de Ruth la llevó a decir lo que dice Ruth 1:16. No me ruegues que te deje. Y este es un versículo bastante conocido. Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Querida familia, aquí vemos un ejemplo no tanto de fidelidad entre humanos, aunque es lo que podemos ver literalmente a simple vista, vemos un trasfondo espiritual. Y es que Ruth, en el tiempo que pudo vivir tanto con Elimelech, su esposo y su suegra, llegó a aprender algo mucho mayor que es la comunión entre familia. Y es que ella se le pegó literalmente, así se le contagió todo lo espiritual, todo lo respecto al Dios que servían su familia que se le había puesto allí. Ella aprendió que el Dios vivo, el Dios real era el Dios que seguía a su esposo, que seguía a su suegra. Y esto, fuera de otra cosa, fue lo que la motivó a mantenerse con su suegra, por amor al Dios que servía su suegra y a pronunciar estas palabras, tu Dios será mi Dios. Qué bonito nosotros poder escuchar cuánta determinación tiene una persona que ha creído en el Dios vivo. Cuánta determinación hay en una persona que decide por completo servir a Dios. Una persona que demuestra lealtad, demuestra fidelidad, consagración. Y lo vemos reflejado en esta joven, que aún siendo joven, que es algo también bastante que llama la atención de esa historia, aún ella siendo joven pudo demostrar que alguien que es fiel a Dios lo puede ser aún en las peores circunstancias, aún en medio de la tristeza, de la muerte de un familiar, de la pérdida total de todo, porque básicamente ellas perdieron todo, su vida, su casa, todo, porque tenían que devolverse. Entonces, mi querida familia, la historia de ella continúa, pero yo me quería enfocar en esto, porque ya después de eso la historia dice que ellas regresaron allí a Belén, a la suegra ve la determinación de Ruth, le dice, ok, vámonos, no puedo hacer nada en contra de ti, qué bendecida me siento por la decisión que tomaste, vámonos. Ellas regresaron allí a Belén de Judá, justo en el tiempo de la cosecha de la cebada. Y la historia termina diciendo que Ruth fue bendecida, porque allí más adelante conoció a Boaz, que también era un familiar, uno de los familiares más cercanos que podía redimirla. Y gracias a ese familiar, ella pudo tener descendencia. Y algo curioso de la historia de Ruth es que bajo la descendencia de ella nació Jesús. La historia nos cuenta que ella, dice por acá, el legado de Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David, una figura central
en la Biblia y también en el parentesco de la genealogía de Jesús. Qué bonito es que cuando nosotros decidimos por Dios, Dios nos bendice, ¿verdad? No hay decisión que tú tomes para Dios que al principio pueda verse turbia, pueda verse desesperante, pueda no tener una puerta de salida hacia lo bueno. Sin embargo, la bendición va a llegar porque tras la tormenta siempre va a venir la calma. Ruth fue bendecida y hoy el Señor quiere bendecirte a ti, que nos estás viendo a través de esta pantalla. El Señor quiere que tú, bajo la fidelidad, bajo la lealtad, bajo la consagración que puedas manifestar a Él, recibas bendición. Y esto es algo verídico y es que el Señor siempre está dispuesto a bendecirnos, a darnos lo mejor. Y muchas veces cuando nos pasan cosas tristes, como le pasó tal vez a Ruth, y ella pudo haber dicho, no, ese Dios no es el mejor Dios, porque mira cómo me va a quitar a mi esposo, cómo me va a quitar a mi suegro, se los va a llevar al descanso. Ella no le importó nada de eso, ella siguió creyendo en Dios porque sabía que los planes de Dios eran mucho mejores. Cuando ella iba a imaginarse que pudo llegar a haber sido un familiar de Jesús, de su genealogía. Bueno, ella lo vivió en carne propia, ¿verdad? Y hoy nosotros podemos dar fe a eso porque lo leemos en el recorrido histórico de la Biblia. Así que, querida familia, yo te invito a que sigas el ejemplo de Ruth, ¿verdad? Podemos tal vez haber entrado en la vida cristiana y el enemigo siempre va a estar allí ofreciéndonos lo malo, apuntándonos a hacer cosas malas, a alejarnos de la vida espiritual, de lo que es realmente importante. Sin embargo, solo nosotros como seres humanos, como cristianos, aferrados a Dios y con la influencia de Dios, podemos aprender a ser leales como lo fue Ruth. Gracias por acompañarnos en este programa de Ecos del Pasado. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.